¿Existe la libertad? ¿Es la idea de libertad una mera ilusión? ¿Es una construcción social? Y sobre todo, ¿cómo ha de pensarse y vivirse la idea de libertad en las nuevas condiciones socioculturales? Pues estas y otras preguntas intentaremos responderlas a lo largo del podcast de hoy. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas un día más a Desconectando 5.0. Una de las ideas que más defiende el anarquismo o el neoanarquismo, y quizás una de las más difíciles de explicar, sea el concepto de libertad. Está desde hace mucho tiempo, desde situaciones sociales diferentes, como pueden ser la modernidad o sociedades premodernas, se ha pensado como un objetivo o algo a lo que aspirar. Hay que conseguir la libertad. Entonces siempre nos hemos pensado o hemos imaginado que la libertad es algo externo al ser humano, que está fuera de nosotros. Entonces aquí la idea sería hablar un poco de qué es la libertad, cuál es la idea que hay detrás del pensamiento anarquista sobre la libertad, y sobre todo nos interesa entender cómo ha de pensarse y vivirse en sociedades del conocimiento científico y tecnológicas esta idea de libertad. Si consideramos que todo lo que la modernidad dio por sentado, incluso la propia idea de libertad como un objetivo a conseguir en las nuevas condiciones socioculturales, está muriendo, tendremos que entender también que hay que construir una nueva idea de libertad. Por lo tanto, diríamos que no existe la libertad, pero sí que existe la construcción social de la libertad. Y para intentar abordar esta idea, pues vamos a trabajar desde dos definiciones de los que considero los anarquistas que mejor intentan definir esta idea de libertad, como son Bakunin y son Murray Bookchin, de los cuales ya os he ido hablando en los diferentes podcasts que encontraréis en el canal. Para Bakunin existen dos ideas de libertad. Una que sería una definición materialista, realista y colectivista de la libertad, que es la que el mismo autor defiende, que está opuesta al modelo idealista de la libertad, que sería el modelo propio de sociedades modernas. Para Bakunin, el sujeto, el ser humano, no se convierte en persona, en sujeto, y no llega tanto a la conciencia de la realización de su humanidad más que en sociedad, es decir, en colectivo. Bakunin es colectivista. Y por lo tanto, sin convivir en esta colectividad, sin ser fruto de la colectividad, la especie humana, el sujeto, si está aislado del colectivo, no puede tener conciencia de su libertad. Aquí Bakunin nos está dando una idea sobre que la idea de libertad solo puede forjarse en el colectivo. Se contrapone mucho a la idea de la libertad individual impulsada por modelos individualistas o por el propio neoliberalismo, que te dice que toda persona es libre de hacer lo que quiera, porque ya concibe que existe el individuo aislado de la sociedad. Esto lo vimos mucho con Malatesta, que siempre nos comenta de que el sujeto o el individuo es fruto de la colectividad o de la sociedad y no al contrario. Hay que remarcar esta idea de que sin colectivo no puede haber idea de libertad. Por otro lado, Murray Bookchin pues nos va a plantear la idea de libertad de otra manera. Bookchin nos dice que fundamentalmente el grado de libertad de una sociedad tiene sus pautas en el tipo de relaciones que se establecen o que establecen las personas dentro de ella. Otra vez volvemos a la idea del colectivo. Sin el colectivo y sin las relaciones sociales que se establecen dentro, pues no podremos construir una idea de libertad. Y Bookchin nos sigue remarcando que si estas relaciones son abiertas, desalienadas y creativas, estaremos ante una sociedad libre y que, por lo tanto, la forma y el contenido de la libertad, otra vez como construcción social, se han de determinar mutuamente. Como vemos, ambas definiciones de libertad lo que están dejando patente o lo que quieren remarcar es que la libertad no es una realidad externa, sino que es una construcción social que va muy ligada a la propia idea de sociedad o colectivo. Aquí no vamos a intentar definir qué entendemos por sociedad y qué entendemos por colectivo, sino que las utilizaremos de forma sinónima. Esto también nos deja claro que no existe una definición exacta de lo que es la libertad, dado que ésta debe de construirse. Y por lo tanto podríamos decir que los límites de la libertad pues están allí donde la sociedad, el colectivo, pues quiera ponerlos. Es la sociedad quien debe poner
aunque suene raro, pues las barreras de la libertad. Al construir el modelo social, al construir las relaciones sociales, estamos construyendo tanto la libertad como los propios límites de la libertad. Y de la misma forma que muchas veces en los podcasts que encontráis hemos comentado que la humanidad nunca ha sido consciente de la construcción de su propia cultura o de su propia sociedad, tenemos que asumir que tampoco ha sido consciente nunca de la construcción de su propia libertad. Tal y como nos ha dicho Bookchin, ¿no? La forma y el contenido de la libertad se han de determinar mutuamente, pero la humanidad y la sociedad nunca ha sido consciente porque ha vivido en paradigmas o en modelos sociales que daban por sentado de que la libertad era un objetivo al que conseguir y que ya existía. Bajo mi punto de vista, considero que esta idea de libertad externa se ha confundido muchas veces con el libertinaje, en el sentido de pues que cada uno haga lo que quiera, que por desgracia también ha jugado muy en contra de la idea del anarquismo, porque mucha gente piensa que el anarquismo es pues que cada uno haga lo que quiera, que tengo libertad para salir y entrar en la sociedad cuando me dé la gana, nadie puede decirme lo que tengo que hacer o lo que no puedo hacer. Esto es una idea muy individualista de la propia libertad que no se ha determinado mutuamente, sino que cada persona se ha construido su idea de libertad o ha dado por sentado de que la libertad es esto. Frente a esta idea de que la libertad es una construcción social que ha de determinarse mutuamente y recuperando un poco la idea de todos los podcasts, veremos que las nuevas condiciones de la cibercultura, que es aquella que está básicamente dominada o construida bajo la información computarizada y las biotecnologías, la humanidad tiene que construir conscientemente cuáles son los límites de la libertad dentro de estas condiciones culturales nuevas, aplicándolo a casos como el transhumanismo, la comida in vitro, la robotización de los puestos de trabajo, que son podcasts que también iréis encontrando si le echáis un vistazo al canal, pues podremos preguntarnos o hacernos preguntas sobre hasta dónde debe llegar la libertad morfológica. ¿Debe haber límites para la implementación de las inteligencias artificiales? ¿Se debe aplicar o usar el transhumanismo o la información computarizada para el desarrollo armamentístico? ¿Dónde queda limitada la relación entre carne in vitro y lo que se llama nutracéutica? Todas estas preguntas tienen su trasfondo de cuáles son los límites propios de las ciberculturas. A más libertad o más flexibilidad sean estas ciberculturas, pues más libertad tendremos. Pero hay que ser conscientes de que la libertad también contrae riesgos y por lo tanto tenemos que definir muy bien cuáles son los límites de la libertad para poder gozar de la máxima libertad posible. Parece muy raro, ¿no? Tener que ponerle límites a la libertad para gozar de la máxima libertad posible. Pero la libertad, al ser un constructo social, por esto cambia. Si es un constructo social y no está algo fuera, al construirlo la limitas, simplemente. Entonces, nuevamente, podemos considerar que la libertad, entendida como una construcción social y determinada mutuamente por el propio colectivo, por las relaciones sociales que se establezcan, deberá dar respuesta a las grandes preguntas que en estas nuevas sociedades van a salir. O dicho en otras palabras, los límites de la libertad pues estarán condicionados a las nuevas formas de biosociabilidad, a las nuevas formas de entender la vida y la sociedad mediante las tecnologías y también a las formas de tecnosociabilidad, lo que podríamos decir del transhumanismo o la implementación de inteligencia artificial, la relación del ser humano con las máquinas, que la propia especie humana debe de construir. En este sentido, se entiende que la construcción de la libertad en sí misma, como ya os he comentado, es la construcción de sus propios límites, o planteándolo en términos dicotómicos o duales, existe una clara relación entre libertad y poder. Para entender un poco esta idea, recurriremos a otro pensador anarquista del movimiento neoanarquismo, que es Tomás Ibáñez. Y este autor, esta relación dicotómica entre libertad y poder, la define de la siguiente manera. En efecto, es cierto que las relaciones de poder, que son inherentes a lo social, esto no lo podemos olvidar, doblegan la libertad del individuo. Pero también es cierto que la hacen posible y que la incrementan. Es en este sentido que deberíamos interpretar la expresión según la cual mi libertad no se detiene donde comienza la de los demás, que esta es una frase muy típica, mi libertad acaba donde empieza la de los demás, sino que mi libertad se enriquece y se amplía con la libertad del resto de personas
O nuevamente pienso que se está recurriendo a la idea del colectivo. Gracias a la libertad que se construya colectivamente, pues más rica será nuestra libertad. Tomás Ibáñez sigue diciendo que es obvio que la libertad de la otra persona me constriñe. No soy libre en todo aquello que pueda recortar la libertad de los demás. Pero también es cierto que mi libertad necesita la libertad del otro para poder ser. Otra vez entendemos la idea de libertad como construcción social y como interdependencia con el resto. Si estoy aislado, no puedo hablar de libertad. Pero si estoy en relación con otras personas, la interdependencia que forjo con esas personas enriquecerá mi propia libertad a la vez que la va a constreñir. Por esto, Tomás Ibáñez nos dice que poder y libertad se encuentran en una relación compleja, hecha simultáneamente de antagonismos y de mutua potenciación. La interdependencia que se construye con los demás o las relaciones que se establezcan en las nuevas ciberculturas en base a la biosocialidad y a la tecnosociabilidad van a enriquecer mi libertad a la vez que la van a constreñir. Es muy compleja esta idea, pero nos da pie nuevamente a decir que en las nuevas condiciones culturales la libertad la tenemos que construir. La importancia de resaltar el texto que os acaba de comentar de Ibáñez es la de no confundir la libertad con el libertinaje. Como bien se ha intentado comentar con los otros textos de Bakunin y Bukin, la libertad, tanto individual como colectiva, y el reconocimiento de la humanidad han de darse de tal forma que toda persona reconozca esa libertad y esa humanidad en los demás. Si alguna de las construcciones que se hagan en las nuevas ciberculturas en base a estos conceptos o estas ideas de biosocialidad y tecnosociabilidad sirven para explotar, dominar, oprimir o marginar a la otra persona o a otros colectivos, no se estaría construyendo una verdadera libertad. Porque, como dijo otro pensador anarquista, en este caso Enrico Malatesta, todo individuo, todo sujeto, tiene derecho a su completo desarrollo físico, moral e intelectual y debe encontrar en la sociedad una ayuda y no un obstáculo para alcanzar el máximo de felicidad posible. Aquí podríamos relacionar la idea de libertad con la idea de felicidad. Si la sociedad que se construya es lo suficientemente flexible, como os he comentado, para construir una idea de libertad que no esté muy constreñida, todo sujeto, todo colectivo tenderá a la máxima felicidad. Pero si se construyen relaciones sociales en las cuales se explote, domine y se oprima y margine al otro, eso nunca podrá ser una idea de libertad, porque no estará ayudando a la felicidad ni de individuos ni del colectivo. Por lo tanto, diríamos que en las nuevas condiciones sociales, la libertad ha de sentirse como una construcción social donde todo sujeto y colectivo está implicado en su construcción. No hay que dejar en manos de terceros la construcción de la libertad. Todo el mundo debe implicarse, tanto en la construcción de la propia cultura como en la construcción de la propia libertad, porque al construir la cultura construiremos la libertad. Pero en las nuevas condiciones sociales o culturales, este sentir y esta construcción de la libertad está condicionada por las nuevas formas de biosocialidad y tecnosocialidad que se están forjando. Como ya os he comentado, se tendrán que construir teniendo en cuenta la información computarizada y las biotecnologías. Siendo así, esta nueva idea de libertad, alejada de lo que se llama heteronomía, de que está ahí fuera y construida mutuamente, debe garantizar que las nuevas sociedades ciberculturales o las nuevas sociedades de conocimiento científico y tecnológicas sean lo más libre posible en su construcción y, por lo tanto, deben de garantizar que el sujeto pueda desarrollarse, como nos ha dicho Malatesta, física, moral e intelectualmente sin perder la felicidad o la calidad de su vida. Si recuperamos una de las últimas ideas que Bukin nos da sobre la libertad, nos dice que las relaciones que construyan la libertad deben ser desalienadas y creativas. Nos relaciona la libertad con la idea de creatividad, que muy pocas veces se ha hecho. Como os decía, para este autor, las relaciones que se establecen dentro de la sociedad deben ser abiertas, desalienadas y creativas. Este autor, por relaciones abiertas, entiende que no pueden ser coercitivas ni haber estructuras sociales que sean inhibidoras de la libertad. Por desalienadas, entendemos que deben darse la consciencia de que son construidas socialmente y no impuestas. Y aunque no define las relaciones creativas, podemos entender que implica la construcción de formas sociales más allá de todo aquello que se ha dado por sentado. Aquí, recuperando un poco las ideas de la sociedad 4.0 y sociedad 5.0, del cual también encontraréis un podcast, podríamos decir que el modelo de sociedad 4.0 es un modelo donde se está construyendo una idea de libertad menos creativa, porque está actualizando el modelo
industrial a las nuevas formas culturales. En cambio, el modelo de sociedad 5.0, que es el modelo japonés, sí que intenta construir un modelo mucho más creativo, ya que intenta imaginar y definir un nuevo modelo social saliéndose de todo aquello que se daba por sentado. Muchas veces me han hecho la pregunta de ¿y cómo tiene que ser el nuevo modelo social? La respuesta es no lo sé, hay que construirlo. Lo que no se puede hacer es coger el modelo antiguo que vemos que está obsoleto e intentar actualizarlo y ponerle parches para que sea algo nuevo. Aquí vendría un poco la idea de esta forma de libertad y creatividad. Otro ejemplo de libertad y creatividad sería la creación de nuevas posibilidades de alimento, poniendo el ejemplo de la carne in vitro y de la impresión 3D. Si la relación que se establece entre el objeto de producción y el sujeto productor es abierta, creativa y desalienada, las posibilidades se hacen infinitas, ya que la cosa no se basa en mejorar un producto, mejorar un alimento, darle una nueva forma, sino que se trata de imaginar nuevas formas y nuevas maneras de producción. Lo de la carne in vitro, la impresión 3D está muy clara. Hemos pasado de modelos donde se daba por sentado que el alimento se obtiene de una forma a imaginar una forma completamente nueva de producir dicho alimento. Eso sería una forma de libertad aplicada a la producción. Ya no tengo que producir de la misma forma, me salgo del molde en el cual se tiene que producir para construir una nueva forma de construcción de ese producto. Nuevamente, la importancia de pensar y sentir la libertad de esta manera como una construcción social es que impregna todas las esferas sociales, posibilitando una sociedad menos jerárquica, tanto en lo sociopolítico como en lo cotidiano, y como bien remarcan todos los pensadores que os he expuesto aquí, en las relaciones sociales mismas. Pero nuevamente todo dependerá de cómo se determinen estas relaciones sociales que han de definirse bajo las formas de biosocialidad y tecnosociabilidad que los modelos ciberculturales nos están trayendo. Por último, y para acabar este podcast, diríamos que otra importancia de pensar y sentir la libertad como una construcción social definida mutuamente es, valga la redundancia, liberarse de todas las formas ya construidas socialmente. Como os he comentado, la modernidad pensó y construyó sus estructuras sociales con un conocimiento que naturalizaba todo el orden social, motivo que justificaba las jerarquías, la rigidez y que sus conceptos sean estáticos y casi intocables. Esta visión de la libertad que os acabo de explicar a lo largo de todo este podcast implica un conocimiento o una forma de entender el mundo que asuma que la realidad es una modelación humana, que no tiene una entidad, una ontología que se dice por sí misma, y todo aquello que corresponde a lo humano, todo aquello social, está libre de sus formas. La libertad de formas, liberar a la realidad de sus formas y de todo aquello que se daba por sentado, nos obliga como especie humana a aceptar que nuestro mundo es una construcción social, que se puede cambiar y debe cambiarse, y por lo tanto, me parece que digo mucho por lo tanto, es la propia humanidad quien debe definir y construir en base a esta libertad sin formas los nuevos modelos sociales marcados por la biosocialidad y la tecnosocialidad. Esta sería un poco pues la idea así muy rápida explicada de cómo ha de entenderse la libertad. Como conclusión, diríamos que la libertad ciertamente no existe como una realidad en sí misma, pero sí que existe como una realidad construida por el propio humano. Pero todo el colectivo, toda la especie humana, debe encargarse de definir la libertad. Y la forma de aplicar la construcción de esta libertad, pues es construyendo modelos sociales. Y contra más libre sea ese modelo social, más libertad tendrán los individuos en interdependencia. Pero siendo conscientes de que mucha libertad tiene muchos riesgos. Pero si no asumimos los riesgos de ponerle límites a la libertad, podemos acabar en una sociedad muy libertina donde volvamos a caer en una libertad completamente individual. Espero que haya quedado un poco claro. Yo lo voy a dejar aquí, así que muchas gracias por escucharlo. Como siempre, podéis seguirme en las redes sociales, podéis hacer lo que queráis con este podcast, podéis recomendarlo, no podéis recomendarlo, haced lo que queráis. Ya sabéis que esta es una comunidad libre, así que muchas gracias y hasta luego.